Metabolismo del nitrógeno. ¿Se acuerdan de los imógenos? ¿Cómo que medio? En bioquímica del primer semestre, cuando veíamos los mecanismos de regulación de las enzimas, uno de los mecanismos de regulación era que habían enzimas que eran proteolíticas, que se activaban o inactivaban de manera irreversible haciendo cortes. Los imógenos son enzimas que son secretadas para la degradación de proteínas. Esos imógenos o proenzimas o enzimas proteolíticas tienen diferentes formas, ¿cierto? Es la forma inactiva y la forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Que son enzimas que tienen que ser activadas por medio de un corte para que arranquen a cortar. ¿Qué tienen que cortar? Como estamos diciendo, estamos digiriendo, cortando proteínas. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a metabolizar los aminoácidos. Los aminoácidos que vamos a ver los metabolizamos para diferentes cosas. Primero, pueden ser precursores o alimentadores de las rutas anapleróticas del ciclo de Krebs, ¿cierto? Los vamos a necesitar también para la síntesis de bases nitrogenadas, ¿sí? Los aminoácidos, acuérdense cómo es la estructura, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. La parte que son carbonos se utilizan para la energía y lo que es nitrógeno, nosotros lo que hacemos, una parte se utiliza pero otra se debe de degradar, porque cuando nosotros tenemos altos niveles de nitrógeno en sangre es neurotóxico o también empieza a dañar el hígado. Entonces lo que hacemos entonces es esos aminoácidos utilizarlos como precursores para otras rutas, para poder obtener energía, para sintetizar otras moléculas, y vamos a tener dos tipos de aminoácidos de donde los podemos obtener. Uno son los aminoácidos y las proteínas que consumimos de la dieta, pero resulta que si ustedes se acuerdan de cómo son unas células y qué hay dentro de las células, ¿qué hay? Canales que son proteínas. ¿Qué hacen las células en su interior a nivel metabólico? Tienen enzimas que hacen ese metabolismo, tienen proteínas que son a nivel estructural. Entonces, cuando hay una degradación de una célula o de una enzima en particular, se degrada, o lo que llamamos ya una célula senescente que termina, o una proteína que termina su tiempo de vida media, lo reciclamos y también empezaría a ser parte de ese metabolismo de los aminoácidos, donde los tomaremos unos para hacer energía y otros que pueden ser precursores de otras rutas metabólicas. Vamos a arrancar por las que son por ingesta, ¿cierto? Nosotros entonces consumimos de nuestro combustible, que es la comida. Dentro de ellas vamos a tener proteínas, y durante todo ese proceso digestivo podemos tener zimógenos como el pepsinógeno, que cuando está en su forma activa se llama pepsina, el tripsimógeno, su forma activa es tripsina, quimiotripsimógeno, quimiotripsina, proteolastasa, elastasa, etcétera, etcétera. ¿Qué son esos? Son enzimas que me van a ayudar a degradar las proteínas que consumimos. Entonces, a lo largo de todo el sistema digestivo, estómago, secreción por parte del páncreas de estos zimógenos, y a lo largo del intestino delgado vamos a empezar a cortar esa cadena de aminoácidos a llevarlo a un solo aminoácido. ¿Cómo se hace? Por medio de cortes. Entonces arranca en el estómago la pepsina, que una cadena de proteínas, y la empezamos a cortar, ya vamos a tener, son péptidos. Luego esos péptidos pasan al lumen intestinal, donde ya y el páncreas, que también empieza a secretar otros zimógenos, que aquí los tenemos, no tenemos que detallarlos, pero sí tener claro que empiezan a hacer cortes, a dejarlos como dipéptidos, tripéptidos o como aminoácidos sencillos. ¿Qué es un dipéptido?
¿Cuántos son? 2 aminoácidos. Un tripéptido, 3 aminoácidos. Y ya cuando decimos aminoácidos es porque es un solo aminoácido. Ya cuando tenemos estos, pasan a las células del epitelio intestinal para luego pasar a torrente sanguíneo. Cada una de estas enzimas que hace parte de la digestión, cada una se reconoce porque tiene una secuencia donde corta, ¿sí? No se tienen que aprender ninguna secuencia de esas, listo. Pero sí tienen que tener claro de que las pepsinas cortan en lugares diferentes, algunas cortan hacia los extremos, en los enlaces peptídicos, los extremos carboxilo y amino, reconocen ciertos aminoácidos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí las carbopeptidasas cortan hacia el extremo carboxilo de los aminoácidos de arginina y lisina. La elastasa reconoce también el extremo carboxilo de la galina, glicina y serina, y así sucesivamente por cada una de esas enzimas, que lo que se va a encargar es de llevar a su mínima expresión las proteínas que nosotros consumimos a partir de la dieta. Una vez se hacen entonces estos cortes, para poder pasar al torrente sanguíneo utilizan un transportador activo que se tiene que dar al mismo tiempo para permitir el paso de esos aminoácidos. Ya al torrente sanguíneo también va a ser necesario que ese paso en el lumen intestinal del aminoácido también debe ingresar un protón de sodio, y de esta manera terminan los aminoácidos en torrente sanguíneo. Así es que llegan ellos a través entonces de la dieta. ¿Qué cosa es importante ahí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que existen unos aminoácidos que son esenciales? ¿Qué significa que sean esenciales? Que nosotros no tenemos la posibilidad de sintetizarlos de nuevo, ¿cierto? Sí o sí los tenemos que consumir a partir de la dieta. Por eso es tan importante, una vez más, que yo soy de las que insisto tanto de una comida que sea balanceada, que si no lo da la naturaleza, no es comida. Muy bien. Entonces, esas son las que dan por la dieta. Pero resulta que nosotros también en primero habíamos hablado de un término que se llama el recambio. Yo les di enzimas el semestre pasado, ¿bien? El recambio de proteínas, ¿cierto? ¿Qué es el recambio? El recambio de proteínas es que todas las proteínas tienen un tiempo de vida media. Entonces hay proteínas que duran segundos, hay otras que duran horas, otras duran días, ¿sí? Y ese tiempo, una vez se termina, esas son degradadas. Pero acuérdense que cuando hablamos de degradación en la biología no es que desaparezca, es que la llevamos a su unidad más pequeña para volverlo a utilizar, ¿cierto? Entonces es el caso de las proteínas, que cuando hablamos de ese recambio, entonces podemos utilizarlas una vez son degradadas para que también sean partícipes de ese metabolismo del nitrógeno. Las proteínas, por ejemplo, habíamos mencionado que también pueden llegar a ser precisamente fuente de energía, porque cuando estamos en un ayuno muy prolongado, los aminoácidos pueden ser rutas anapleróticas de nuestras rutas de energía. De hecho, ¿cuál es el aminoácido que es precursor de la gluconeogénesis? La alanina, ¿cierto? Ese es uno de ellos, que de hecho ya vimos también el ciclo de la glucosa-alanina, donde ahí participa pues y es importante para la gluconeogénesis. Sin embargo, muchos de ellos, vamos a darnos cuenta en la medida que avancemos, tienen rutas muy específicas para vincularse al ciclo de Krebs o incluso convertirse hasta en piruvato, aquellos que son muy parecidos. Muy bien. ¿Cuál es el destino entonces de cada una de esas estructuras del aminoácido? Entonces, yo ya les había mencionado que la parte que es de carbono
¿cierto? Lo que son la parte de carbonos de los aminoácidos. Una parte de ellos pues vamos a procesarla para generar energía, otra parte la podemos almacenar. O sea que es totalmente falso que la proteína no engorda, ¿cierto? Cuando uno está comiendo proteína, todo ese esqueleto carbonado también puede llegar a estimular el ciclo de Krebs para que haya mucho citrato y que ese citrato salga a hacer lipogénesis, que ya ustedes lo saben supremamente bien. El nitrógeno, por su parte, tiene la vía para ir al ciclo de la urea, donde ese ciclo de la urea lo que finalmente nos va a producir urea, y esa urea es la que vamos a eliminar a través de la orina, ¿sí? Parte también de ese nitrógeno lo vamos a emplear para generar el aminoácido diaspartato. ¿Por qué el aminoácido diaspartato? Él va a cumplir un papel súper relevante y es uno de los reactivos limitantes en el ciclo de la urea. Si no hay aspartato, no hay ciclo de la urea. Entonces, de esta manera nos va a mantener ese sustrato para poder que se lleve a cabo ese ciclo de la urea. Ciclo de la urea, que es el mecanismo para eliminar ese nitrógeno, es una ruta constitutiva. ¿Qué significa que sea constitutiva? ¿Cómo? Que siempre se está haciendo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un exceso de consumo de proteína, entonces ¿qué va a pasar con el ciclo de la urea? Aumenta, ¿cierto? El metabolismo del ciclo de la urea. Si es más bajita, baja, ¿cierto? Entonces es de acuerdo a lo que esté pasando a nivel celular que se va a mover este ciclo, pero siempre se está haciendo. Porque más adelante les voy a mostrar uno de los aminoácidos más importante, no, que es relevante igual porque todos los necesitamos, se produce en el ciclo de la urea y es precisamente la arginina. ¿Listo? Bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo ese ciclo de la urea, divino? Bueno, ¿ah? Sí, claro. Muy bien. Hay varias reacciones y enzimas que son súper importantes en el proceso para tomar ese nitrógeno y removerles ese nitrógeno del esqueleto carbonado, y dentro de ese proceso incluye enzimas como son hidratasas, transaminasas, la glutamato deshidrogenasa, súper importante, glutaminasas y desaminasas. Aquí ya esto se los había dicho, la conversión de nitrógeno del aminoácido a urea ocurre principalmente en el hígado, y la urea se forma en el ciclo de la urea a partir del amoníaco, dióxido de carbono y el nitrógeno del aspartato, ¿cierto? Que ahí vamos a empezar a ver por qué esa participación del aspartato. Vamos a mirar entonces qué pasa cuando estamos con alimentación y con en ayuno, o en ingesta y en ayuno. Cuando estamos entonces en alimentación, estamos hablando que esos aminoácidos ya vimos que primero pasan por unas enzimas proteolíticas, que son los zimógenos, que nos los dejan en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, pasan al torrente sanguíneo y de allí estos van a llegar hasta el hígado. En el hígado pueden pasar varias cosas, que esos mismos aminoácidos se utilicen para sintetizar proteínas que son las mismas que se están necesitando, y como hay aminoácidos esenciales, pues todo el tiempo estamos sintetizando, entonces una porción de ellas puede ser para eso. Otra porción de esos aminoácidos en ingesta puede ir a que vayamos a hacer compuestos que contienen nitrógeno, que son esenciales, como por ejemplo las bases nitrogenadas. Hay azúcares que también tienen nitrógeno, las glucosamamidas por ejemplo, o también los fosfolípidos que tienen grupos amino. Otra porción de ellos puede irse a hacer glucosa y glucógeno, ¿cierto? Que se conviertan en glucosa, y esa glucosa en exceso pues termina
comportando o llenando ese glucógeno, haciendo la glucogenogénesis. Y otra porción, cuando ya se nos llena esta reserva, terminará en triglicéridos. ¿Listo? Que es empaquetadas en las VLDL, que son el producto de la lipogénesis en el hígado. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en ayuno? En ayuno, pues nuestra principal fuente de energía, pero es que ahí yo no le pondría ayuno, sino que le pondría inanición, porque nosotros utilizamos ese músculo, que es nuestra principal fuente de esas proteínas, como último recurso. O sea, es lo último que nosotros usamos y que fisiológicamente estamos diseñados para no gastarnos. Antes nos debemos de tomar muchas otras alternativas antes de llegar a ese músculo. Pero en ese caso, las proteínas musculares empiezan a degradarse para liberar los aminoácidos que terminarán siendo parte del ciclo de Krebs, la alanina y aquellos que se puedan convertir en alanina para que se vaya al hígado a hacer gluconeogénesis, otros aminoácidos que también van al hígado a formar, por ejemplo, cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Se acuerdan que mencionamos que habían unos aminoácidos que eran cetogénicos? Otros que también llegarán a ser parte de la ruta para la síntesis de glucosa, y obviamente en ese proceso de utilizar los aminoácidos nos quedará mucho de ese grupo amino que tendremos que eliminar a través del ciclo de la urea por la orina. Por acá la glutamina, por ejemplo, nos la mandan hacia el riñón, donde se puede hacer el proceso de desaminación para utilizar la alanina también como fuente de energía, a través del riñón eliminar obviamente el amoníaco, y a través del intestino también pues llevar a cabo ciertas funciones o generar moléculas que las vamos a requerir más adelante. Entonces vamos enfocándonos a que ese metabolismo del nitrógeno es qué pasa con el nitrógeno y hacia dónde se dirigen los carbonos que hacen parte de cada uno de los aminoácidos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a ver todo desde lo general y luego nos vamos a ver lo particular. Entonces yo voy a arrancar primero explicando como qué pasa con ciertos aminoácidos y las reacciones generales, y luego empezaremos a ver los aminoácidos por grupos, por aquellos que se convierten en oxaloacetato, otros que se convierten en succinil-CoA, ¿cierto? Entonces casi que vamos a ver por grupo de aminoácidos y cada una tiene una ruta totalmente diferente. Dentro de las enzimas que les acabo de mencionar, estamos hablando de las transaminasas o aminotransferasas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se tiene que eliminar ese grupo amino. Entonces el amino es el que pasa de molécula a molécula o que se retira precisamente de la estructura de los aminoácidos. Este metabolismo del nitrógeno, particularmente en casi todos, utiliza una gran cantidad de cofactores, ¿sí? Muchos cofactores. O sea, si habían visto cofactores hasta ahora, aquí van a ver muchísimos más. Y especialmente cofactores en las que participan vitaminas del complejo B, muchas de esas del complejo B. Entonces, cada que veamos esta PLP, ese PLP hace referencia a lo que se llama el piridoxalfosfato. ¿Qué es el piridoxalfosfato? Yo tengo ahí una diapositiva donde les muestro la estructura, no la tenemos que aprender. En el libro de Marx está cómo se forma, pero lo más importante es que ustedes sepan que ese piridoxalfosfato, que lo vamos a ver en muchas reacciones del metabolismo del nitrógeno, es derivado de la vitamina B6, ¿cierto? O sea que necesitamos de esas vitaminas del complejo B para muchas de estas reacciones a nivel de metabolismo del nitrógeno. Y aquí empezamos a ver, ¿cierto? La PLP.
Una reacción general de transaminación siempre va a participar un alfa-cetoácido. Un alfa-cetoácido que generalmente utilizamos mucho el alfa-cetoglutarato. Yo ya le he hecho mucha campaña al alfa-cetoglutarato. También tenemos el oxaloacetato, es otro cetoácido. Y vamos a irlos viendo en cada una de ellas. Pero, ¿para qué participa un alfa-cetoácido? Un alfa-cetoácido tiene ese nombre, es porque tiene todo lo del aminoácido menos el grupo amino. Y cuando lo recibe por una transaminación, termina convirtiéndose en un aminoácido. Entonces, la reacción global es la que está en la imagen que tiene la letra A. Y un ejemplo de esas es la de la letra P, donde tenemos al PLP, al piredoxal como cofactor. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un alfa-cetoácido con un aminoácido. ¿Listo? Un aminoácido, un alfa-cetoácido. Entonces acá viene el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y ese alfa-cetoglutarato, cuando intercambia o cuando recibe ese grupo amino, se convierte en glutamato. Siempre el alfa-cetoglutarato, al recibir por transaminación un grupo amino, se va a convertir en glutamato. ¿Qué pasa en la parte de arriba? Cuando el oxaloacetato recibe el grupo amino, se convierte en aspartato. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un intercambio de ese grupo amino con un alfa-cetoácido. ¿Y esto quién lo va a hacer? Las transaminasas o aminotransferasas. Ustedes están muy dormidos o están muy atentos, pero están muy extraños. ¿Están dormidos, sí o no? Bueno, adicional a esa transaminación, ¿sí? Que por acá la vamos a ver, ¿sí? También hay otras maneras en las que ese grupo amino se empieza a eliminar de los diferentes sistemas, ¿cierto? Por ejemplo, aminoácidos como la treonina utiliza la transaminación con un alfa-cetoácido. La serina, por ejemplo, también hace transaminación y utiliza también PLP para convertirse en piruvato. El glutamato y el alfa-cetoglutarato tienen una enzima especial que se llama la glutamato deshidrogenasa para poder mover ese grupo amino. La glutamina y el glutamato también estamos hablando de transferencias de grupo amino. Pero hay otras que dentro de todas esas reacciones liberan directamente el amoníaco en torrente sanguíneo. Entonces, algunos grupos aminos se transportan en otras moléculas, ¿sí? Y otras lo liberan directamente como amoníaco. Entonces, hay dos mecanismos para que podamos movilizar ese grupo amino. Una es que ese grupo amino se lo pasen a alfa-cetoácidos y los alfa-cetoácidos se encargan de llevarlo hasta el ciclo de la urea. Otra manera es que tienen reacciones en las que se libera y queda como amoníaco en sangre, ¿cierto? Que ya hay también, vamos a mirar cómo llegan estos que son libres, que no están pegados a ninguna molécula, también terminarán llegando al ciclo de la urea. De hecho, esos que se liberan y que quedan libres son los que nos empiezan a aumentar la concentración de amoníaco en sangre, ¿sí? Y ahí cuando aumenta mucho es donde decimos que tenemos una hiperamonemia. Entonces, ¿qué es la hiperamonemia? ¿Qué nos dice la palabra? Que hay mucha concentración de amoníaco. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las dos maneras que transportamos hasta el ciclo de la urea esos grupos, ese amoníaco, ese nitrógeno que hace parte de las proteínas? Una, por otras moléculas que los transportan, que lo hacen por transaminación, y la otra por amoníaco libre. ¿Listo?
todas dos igual terminarán en el ciclo de la urea. Y cuando hablamos de transaminación, ¿quiénes participan? Aminoácidos y alfa-cetoácidos. Transporte del amoníaco. Entonces, tenemos los aminoácidos. Esos aminoácidos, unos son de la dieta, otros son porque hubo recambio de las proteínas en la célula, ¿cierto? Todas se metabolizan es a partir de un aminoácido simple. Entonces hay enzimas que las van a cortar para dejarlas como aminoácido simple. Y esos aminos de los aminoácidos tienen dos maneras para ser eliminados a través del ciclo de la urea, donde esa urea, ese amoníaco, lo sacamos a través de la orina. Podemos usar transaminasas, donde va a participar el aminoácido y un alfa-cetoácido, o puede ser porque ese grupo amino se libera y queda como amoníaco. Ambos, ya sea por una molécula o porque está libre, deben de terminar en el ciclo de la urea para ser eliminado. Y tenemos muchos mecanismos, los vamos a ir viendo para que regulemos esa cantidad de amoníaco en sangre. Pero cuando se supera, entonces estamos hablando de esa concentración de amoníaco sube y decimos que hay una hiperamonemia. Una de las primeras reacciones que vamos a conocer y que la voy a reiterar demasiadas veces, que es súper importante, es la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa es una reacción evidentemente de oxidorreducción, donde va a participar un NAD y va a participar el alfa-cetoglutarato y el glutamato. Y el reversible, ¿qué quiere decir? Que el glutamato sin el grupo amino se convierte en alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato con el grupo amino se convierte en glutamato. Entonces, cuando tenemos mucho de ese amoníaco, ese alfa-cetoglutarato, ¿de dónde sale? Del ciclo de Krebs. Cuando hay mucho amoníaco, empieza a salir alfa-cetoglutarato para pegar amoníaco y así poder bajar los límites o los niveles de amoníaco en sangre para que no nos vaya a dar una hiperamonemia. Entonces, por eso es que yo decía en su momento que el alfa-cetoglutarato es como si fuera un carrito de basura. Ahí se está subiendo el amoníaco, entonces sale a convertirse en glutamato para que esos niveles de amoníaco en sangre no vayan a subir. ¿Sí? Y también el mismo glutamato va a ser un aminoácido que nos servirá como ruta anaplerótica para alimentar al ciclo de Krebs si se llega a necesitar a los aminoácidos como fuente de energía, ¿cierto? Se desamina por la misma enzima glutamato deshidrogenasa para alimentar el ciclo de Krebs. Bueno, aquí es más o menos lo mismo que les acabo de mencionar. El glutamato en realidad es un aminoácido esencial en ese proceso del metabolismo del nitrógeno, porque tanto por la glutamato deshidrogenasa como por transaminaciones podemos movilizar ese amoníaco. Entonces, la que les acabo de mostrar es la que ustedes ven a su lado derecho, la GDH, que es la glutamato deshidrogenasa, donde el alfa-cetoácido fija el grupo amoníaco y lo convierte en glutamato. Pero hay otra manera de también producir ese glutamato y es por transaminación de otros aminoácidos que también van a llegar al glutamato. ¿Por qué el glutamato es tan importante? Porque
Como les decía, el glutamato es aquel que puede convertirse en alfa-cetoglutarato y alimentar el ciclo de Krebs para que nos dé entonces esas coenzimas en su forma reducida y nos dé entonces lo que necesitamos para la cadena transportadora de electrones. Entonces se hace por oxidorreducción y trasaminación o aminotransferasas. Listo. Y necesitamos, en el caso de las transferasas, siempre como cofactor el piroxalfosfato o PLP. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿O vamos durmiendo bien? ¿Vamos bien? Yo me imagino que todos ni durmieron, madrugaron. Si esta clase sí estuvo muy... ¿Y tienen hasta las 5? 7. Ay, pobres cristianos, ven. ¿A qué se metieron a medicina? ¿Quién los manda? El que busca encuentra, ¿sí? Bueno. Muy bien. Entonces, esta gráfica nos muestra las diferentes opciones de cómo ese amino y las diferentes reacciones para que todas llegan al ciclo de la urea. Y también cuáles son las moléculas que participan directamente y que necesitamos que nos alimenten al ciclo de la urea. Voy a empezar por el final, ¿cierto? ¿Es claro para qué es el ciclo de la urea? ¿Para qué? Para desechar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Para eliminar el nitrógeno. ¿Nitrógeno de dónde? De los aminoácidos. Para que se dé ese ciclo de la urea, necesitamos dos sustratos, ¿cierto? Principales o que vienen de todo ese metabolismo, y es el amoníaco libre y el aminoácido aspartato. ¿Sí? Ese aspartato es un sustrato innegociable en el ciclo de la urea. Si hay una limitación de ese aminoácido, no hay ciclo de la urea. ¿Listo? No es negociable que ese aminoácido no esté. ¿De dónde sale el amoníaco libre? Que también lo necesitamos como sustrato. Puede salir de el glutamato, ¿cierto? Que habíamos dicho esa reacción reversible de la glutamato deshidrogenasa, que cuando le quitamos el grupo amino, que es este, el otro producto, ¿cuál era? Alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Muy bien, que es el de allá arriba. Ahora, ese glutamato, ¿de dónde vamos a sacar el amino? ¿De dónde sale? De transaminaciones con alfa-cetoglutarato. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me alimenta, por ejemplo, el aspartato? Otra transaminación, que fue uno de los ejemplos que les decía, con el oxaloacetato, que aquí no está, pero que hacia aquí está, que es un alfa-cetoácido y otros aminoácidos, ¿cierto? Siempre nos vamos a mover entre esos dos, alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, que reciben grupos amino y que luego entregarán ese grupo amoníaco. Y el aspartato sale de la aminación del oxaloacetato. Eso suena como a trabalenguas, pero me están entendiendo. Listo, ya voy. Entonces, para detectar el amoníaco, todos los aminoácidos deben de contener Algunos se convierten en glutamato, ¿cierto? Ese glutamato lo toma. Otros quedan como amoníaco libre, que luego vamos a ver, es que vamos a ver el metabolismo de cada grupo de aminoácidos y vamos a ver cada uno qué hace con ese grupo amino. ¿Listo? Estamos viendo la generalidad. Entonces, por acá, glutamato. Entonces, según la gráfica, ¿quiénes llegan al glutamato? Por transaminación, ¿cierto? De aminoácidos, donde el alfa-cetoglutarato recibe el grupo amino y termina en glutamato. Y luego ese glutamato, por glutamato deshidrogenasa, le entrega al ciclo de la urea el amoníaco libre.
El mismo glutamato puede participar en la transaminación de oxaloacetato. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos que nos dé oxaloacetato? El aspartato. ¿Y por qué necesitamos aspartato? Para el ciclo de la urea, porque es sustrato innegociable. Muy bien. Glutamato deshidrogenasa. La GDH es glutamato deshidrogenasa. Bueno, vamos a ver ahora el papel de la alanina y la glutamina en el transporte de ese nitrógeno de los aminoácidos al hígado. Listo. Ya habíamos visto lo del ciclo de la glucosa-alanina y lo vimos cuando estábamos en la parte de glucólisis, cuando vimos todo el metabolismo de carbohidratos. Listo. Que incluso, pues allí participaban los alfa-cetoácidos. Por acá, aquí este es obviamente alfa-cetoácido, cualquiera de los que hemos visto. Y por acá tenemos el alfa, que es ese, el KG, alfa-cetoglutarato. He notado que tienen serios problemas con las siglas. Ojo con eso. El piruvato, cuando recibe un grupo amino del glutamato, ¿cierto?, se convierte en alanina. Y esa alanina sale del músculo y se va a ir al hígado. ¿Y a qué se va al hígado? Tiene una parte de carbono que se convertirá en glucosa, porque la alanina es ¿qué? Precursor de la gluconeogénesis, y la parte de nitrógeno se irá entonces a la orina. ¿Por qué? Porque va directamente al ciclo de la urea. Esa glucosa sale del hígado, que la hicimos por gluconeogénesis a partir de la alanina, la toma el músculo, lo convierte en piruvato y vuelve en ciclo. Entonces, cuando estamos tomando aminoácidos como fuente de energía, esta es la manera en la que la alanina me va a aportar por gluconeogénesis a partir de la parte muscular. Muy bien. Resulta entonces que vimos que, o el escenario que yo les estaba diciendo, era que cuando aumentaba la concentración de amoníaco en sangre, ¿quién nos ayudaba a bajarla? El glutamato, el alfa-cetoglutarato, convirtiéndose en glutamato, que eso lo puede hacer por dos reacciones. ¿Cuáles? Glutamato deshidrogenasa o transaminasas, ¿cierto? Que las transaminasas, ¿cuál es el cofactor? B6. PLP, que es derivado de la B6. ¿Listo? Muy bien. Pero resulta entonces que en otro escenario es que resulta que el amoníaco sigue subiendo. Ahí entra otra enzima que es súper importante, que también nos va a ayudar a bajar la concentración de amoníaco, o que no necesariamente ese es el momento en que se activa, también lo hace para producir ese aminoácido, que es la glutamina. Y es la enzima glutamina sintetasa. ¿Qué hace la glutamina sintetasa? Toma el glutamato, que ya vimos de dónde se producía, y le pega otro grupo amino adicional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia estructural entre un glutamato y una glutamina? ¿Se acuerdan? En el radical, el glutamato tiene un carboxilo, ¿sí? A ver, yo les dibujo. No me acuerdo, el glutamato tiene uno o dos carbonos.
Este es el glutamato, ¿cierto? Que si este se lo quitamos, ¿en qué se convierte? En alfa-cetoglutarato. Con este amino es glutamato. Cuando hay muchos niveles de amoníaco en sangre o que se necesita un aminoácido de glutamina, la glutamina sintetasa elimina este OH y le pega un NH2. ¿Y ya que se convirtió? En glutamina. Sí, es la única diferencia. Entonces es otra manera de bajar los niveles de amoníaco en sangre o que se necesita el aminoácido simplemente porque se está haciendo síntesis de ciertos aminoácidos y hay un requerimiento. Esa glutamina sintetizada por la glutamina sintetasa sale hacia el hígado y en el hígado va a vamos a encontrar la glutaminasa, o sea, la que nos va a revertir lo que hicimos a nivel de músculo y tejidos periféricos. ¿Para qué hace eso? Para otra vez el glutamato nos genere nuevamente el alfa-cetoglutarato y quitemos esos grupos amino para que por el ciclo de la urea en el hígado eliminemos ese grupo amino, ¿cierto? Son dos transportadores de esos grupos amino que los llevan hasta el hígado para poderlo eliminar. Listo, vuelvo y reitero, estamos en el enfoque de que evidentemente estamos eliminando amoníaco, pero también puede darse porque se requiere la glutamina para la síntesis de proteínas. Listo. Entonces, si estamos hablando de una hiperamonemia y tenemos estos dos aminoácidos que se están generando como consecuencia de bajar los niveles de amoníaco en sangre, ¿cuál de ustedes creen que es un biomarcador para detectar una hiperamonemia? ¿Qué voy a tener en alta concentración? Glutamina. En una hiperamonemia la glutamina empieza a aumentar buscando precisamente bajar los niveles de amoníaco en sangre. Bueno, ¿qué tal están de concentración como para es la parte más importante de la clase? Pailas, dame hoy. ¿Sí? Para que te haga, es que veamos un videito tan proactivo. No sé qué decir. 2:10. Bueno, lo vemos mañana. Listo. Pero mañana sí vienen como despiertos. ¿Hoy qué?